Los últimos estudios del INE dicen que ha incrementado el 6% el sentimiento de soledad en personas de 65 años. La misma problemática afecta también a los jóvenes, que cada vez están más interconectados pero se sienten más solos. En los 3 próximos años se jubilan 70.000 docentes. Un escenario muy similar ocurre en Reino Unido, Italia y Alemania. Por otro lado, en Barcelona, cada año atraemos a 7.000 Erasmus. En Barcelona tenemos a 333.000 personas extranjeras y el gobierno está trazando un plan para atraer a 250.000 inmigrantes por año hasta el año 2050. Es por este motivo que decidimos crear la plataforma Alerces para poner en contacto a personas jubiladas con estudiantes de castellano o catalán. Nos ponemos en contacto por compatibilidad, que no solamente queremos que se cree un vínculo profesional e intelectual, queremos que se creen relaciones significativas que perduren en el tiempo, y no solamente entre 2 generaciones, sino también como entre los grupos de seniors, ¿no? Nosotros lo que queremos crear son comunidades de diferentes profesiones y entre ellos pues, que puedan crear sinergias, que puedan seguir creciendo juntos. En 2020, en un viaje a Sicilia, me llega un artículo antes de volar donde mencionan a Giuseppe Paterno, que era la persona más longeva del mundo en graduarse. Entonces pues lo conecto por Facebook, le digo si le puedo hacer una entrevista. Para mí fue la persona más inteligente que a día de hoy he conocido. Entonces yo salí con la necesidad de wow, estaría aquí cada día aprendiendo de él. Una semana más tarde conozco a Caetano, un docente jubilado en arte, que gracias a su expertise en italiano, siciliano y latín ayuda a la Universidad de Barcelona a descifrar unas cartas de Luis XIV. Entonces, yo ya tenía esa idea en mente, pero en ese momento digo, quiero crear esta plataforma donde podamos acceder a este conocimiento. Ahora mismo tenemos 3 grupos de mentor y mentee, de estudiante y profesor, y nos queda crear esa gran comunidad que queremos crear.